Hola, soy Fabi y en la semana navideña les comparto estilos navideños. Siempre mirando estas imágenes nos evoca el estilo tan particular victoriano, que es el que más va a influenciar en Occidente a la decoración estilística navideña, tan evocativa de una familia armónica, perfecta, alrededor de un gran árbol, con velas, con grandes esferas decorativas, muchos regalos y una familia numerosa. Si les interesa concretamente el estilo victoriano, en este canal, dentro de la historia del mueble, lo tienen para ver en diferentes capítulos. Y por supuesto nos evoca también estas imágenes de bandejas de lata, de latas de galletitas o de galletas que tienen estas imágenes evocativas de una Navidad con nieve, tanto en el hemisferio norte, en Inglaterra, Canadá, Estados Unidos y todos los países de tradición anglosajona, de donde se desarrolla este estilo que si bien también actualmente se utiliza en todas las naciones. El moderno árbol de Navidad fue introducido durante la época victoriana. Este estilo ecléctico tendiente al maximalismo, que se caracteriza por el uso de maderas de roble, de caoba, como corresponde al estilo inglés, hierro forjado y diferentes colores vivos en muebles y paredes. Fue durante esta época victoriana y en las casitas victorianas comenzó a utilizarse, introducirse en la decoración un árbol, de los muchos que abundan en la campiña inglesa, con adornos comestibles, guirnaldas de papel, regalos hechos a mano y velas pequeñas. Asimismo, con el paso del tiempo, se fueron introduciendo también otros adornos relacionados con el entorno natural. Es por ello que si se quiere decorar y evocar esta tendencia victoriana, como estamos viendo en las imágenes, que es una tendencia actual, vigente, se deberá decorar el hogar con guirnaldas realizadas con piñas de pino, ramas del propio árbol, que pueden servir perfectamente para decorar también la entrada de la casa. Igualmente, usar guirnaldas que combinen diferentes esferas de colores típicas de Navidad, que después vamos a estudiar cómo se relacionan con los colores, y flores frescas, para lograr un look decorativo victoriano más ostentoso. Se puede también utilizar el color blanco con muchos dorados y plateados. Siempre es una fórmula muy efectiva. El dorado, el blanco, siempre dan sensación de lujo y de nivel alto. Entonces, la Navidad victoriana, con su tradición tan potente en Occidente, se decora con un árbol muy grande, abundante en decoración y con muchos elementos de origen natural. Dentro de la decoración destaca la postura de la mesa, ¿no? El vestir la mesa. Vamos a ver algunos ejemplos. Para la mesa se recomienda candelabros de cristal con elegantes lazos o flores, vajilla de estilo inglés tipo los St. Johnson, dedicadas copas brillantes de cristal y también, bueno, diferentes adornos navideños con piña, frutos y hojas del propio árbol. Por supuesto, predominantemente los colores rojos y verde. Y siempre que evocamos la época victoriana, que es la que nos guía en Occidente predominantemente, ahora vamos a ver otras estilísticas vigentes actualmente, siempre con la intención de ver estilos navideños decorativos. El esplendor y la abundancia de la mesa navideña victoriana eran casi, diríamos, escandalosos. La presentación de los platos, el increíble menú compuesto por innumerables platos de carnes, aves, verduras, frutas y los más deliciosos dulces servidos en maravillosas vajillas, era un espectáculo para la vista. Las fechas navideñas representaban todo un reto para las cocineras de antaño de esta época, ya que cada anfitrión se esmeraba por tener el menú más completo, original y por no decirlo extravagante. Los debates y discusiones sobre el menú más adecuado comenzaban semanas antes de las celebraciones, poniendo a prueba la imaginación y también la paciencia, sobre todo del servicio doméstico. Acá estamos viendo un cuadro que evoca aquellos tiempos, una seguidilla de platos y un protocolo muy estricto seguían estas costumbres victorianas, que por supuesto estas aclaraciones también las hago en los estilos victorianos
que están dentro de la historia del mueble, en este canal, por supuesto, en la historia del mueble inglés. Y aquí vemos arreglos florales. Recuerden qué importancia tienen los candelabros. Aclaro que estos sí son arreglos actuales, son fotos de arreglos victorianos contemporáneos, estas estilísticas, abundantes luces navideñas. Hoy que tenemos los LEDs, esto se hace un poquito más fácil y seguro que antaño, que inclusive llegaban a usar velas de verdad. Pero también tenemos estilos más sencillos dentro de esta tendencia victoriana, donde los cuadrillés, los escoceses son tan comunes en mantelería, también sillas de gusto Biedermeier, en este caso, con cruceta a la romana y de época, por supuesto, del siglo XIX. También podemos relacionar el tonnet, que en este caso son sillas tonnet basadas en el estilo Biedermeier, en el Regency, bueno, todos estos estilos que menciono están en el canal. Y la vajilla de alto brillo, de loza, con excelente cristalería y velones, muchas velas, pero es sencillo, colores engamados y utilizando el beige y los marrones también, aunque sea sencillo, apuntamos a un nivel más alto y sofisticado de decoración. Aquí el contraste, siempre los escoceses en la decoración de las telas navideñas y un paño de fondo de terciopelo rojo, un rojo muy potente y, por supuesto, nuevamente los candelabros. Recuerden que el candelabro en muchas velas, candelero una sola. Los que me siguen en la historia del mueble lo saben. Fíjense qué linda decoración con abundantes frutas y verduras, porque siempre en el estilo victoriano decorativo, al igual que las ramas de pino que ven a la izquierda, es importante los elementos naturales debido a la campiña inglesa, la influencia que tiene. Por supuesto, todo esto corresponde a una etapa y puede utilizarse en cualquier país, de cualquier idiosincrasia, simplemente que queda muy fuerte, muy potente, más que nada porque el árbol de Navidad se introduce en esta estilística. Aquí tenemos también de gusto un poquito más elevado en cuanto a la arquitectura, al entorno, pero siempre presente. Fíjense el color rojo, porque las manzanas son un símbolo. Ahora vamos a ir viendo los símbolos navideños. Les aclaro que esto es, aunque no me crean, no es una foto, es un cuadro hiperrealista, a la usanza, diríamos, flamenca, si quieren, el recordatorio de la vieja pintura flamenca que hacía gala de mostrar la abundancia de la mesa sin personajes humanos. Dentro de las tendencias actuales sigue vigente muy fuerte la victoriana y también, y en relación, la vintage. Entonces tenemos la Navidad vintage contemporánea. Para lograr un estilo vintage, desenfadado y divertido, mezclar formas y colores para conseguir que desprenda energía. Si por el contrario se busca un estilo más glamoroso, será preferible elegir tonalidades suaves o pasteles que generen armonía entre sí y permitan lograr ese efecto más sobrio y romántico. El tipo de árbol de Navidad que se sugiere escoger y el número de adornos con el que se decora lo proporcionará una u otras sensaciones, dependiendo de los gustos de cada persona o del efecto que se quiera generar. Fíjense, acá tenemos tres ejemplos. Se puede escoger un árbol clásico, uno más extravagante, si quieren. Aquí son todos raros, no son árboles tradicionales, porque el extravagante sería el del medio, que está hecho con una suerte de collage, un assemblage, diríamos, más bien, como se dice en el arte, y el de la izquierda está hecho con una escalera, sería más bien, diríamos, una decoración rústica y el de la derecha, sí, también una escalera y con diferentes baldecitos metálicos con numeración en blanco y rojo potente, muy navideño, ¿no? Así que tenemos muchas posibilidades para lograr el efecto vintage. Si les interesa en este canal, está también el estilo vintage. Siempre el vintage se caracteriza por los blancos tizados, el desgaste, los decapados, esas maderas vieron tratadas de manera desgastada. ¿M? Eso sería lo vintage actualmente y no confundir con lo retro. Todo eso está en el canal y pueden también estudiarlo. A lo mismo que el shabby chic. Sí, el shabby chic está emparentado con el victoriano. El vintage también, aunque aclaro que el vintage, como estábamos viendo, se asocia también con estilos como el industrial. ¿Mm? Y en el caso del shabby chic, que sería una versión, diríamos, adolescente del victoriano, muy emparentado con la célebre
decoradora Laura Ashley, su estética particular de llevar al victoriano a la línea contemporánea. Se trata de un estilo evocador y dulce, caracterizado por el predominio, diríamos, del mobiliario antiguo, pintado, repintado una y otra vez, con bellas tapicerías desgastadas y con un claro protagonismo del color blanco. Sí, estamos hablando del shabby chic. Las casas shabby chic se componen de muebles antiguos decapados. Hoy en día hay pinturas industriales que hacen ese proceso, tejidos de lino, estampados en flores, una paleta de tonos pasteles. Eso es lo que se caracteriza más con respecto a compararlo con el victoriano o la versión contemporánea del victoriano, ¿no? Tanto el tradicional como el contemporáneo. Es más suave todo, es una línea un poquito más juvenil, adolescente, femenina. Y en las casas shabby chic se predominan las telas de nobles de algodón, las puntillas, el encaje, las piezas de mobiliario provenzal y las velas. Sí, todo se vuelve más rosa, más blanco, más patinado, no tan rústico, les diríamos, como el vintage o tan desgastado, pero se emparenta bastante. Es divina la guirnalda, miren, la guirnalda está hecha como corresponde al shabby, con elementos de menaje, ¿no? Con cafetera, con tetera, con ese gusto tan victoriano de servir el té, ¿no? Y con puntillas, siempre en tonalidades pálidas. Pero también está el estilo mediterráneo, que si vamos a ver el estilo original mediterráneo, que es un estilo, diríamos, costero, propio del Mediterráneo, en este canal también tienen las 10 claves para poder descifrarlo. Aquí, en vez de pensar un poco en la arena, en la playa, en los colores del mar, estamos pensando más que nada en una cuestión muy icónica de las mesas del Mediterráneo, que son los manteles en blanco con rayas rojas. También pueden decorar la mesa durante las fiestas con esta tendencia, y el truco estará en añadir algún adorno y candelabro más navideño. Bien, pero si se fijan, es muy sencillo el estilo mediterráneo. De la misma manera que el estilo mediterráneo no navideño lo es también, pero con otros colores más relacionados con el mar. Aquí los colores están relacionados con la Navidad, siempre el rojo. Y la mesa de Navidad natural, un estilo, diríamos, rústico, si quieren, tonos naturales, hojas secas para crear un agreste techo muy potente con ramas sobre la mesa, textiles de cuadros o cuadrillé y de diferentes diseños. Podía ser una mesa improvisada en el porche o una junto a la chimenea, si estamos en algún clima frío, en la que reunirse con amistades y celebrar cualquier momento de estas fechas tan importantes. Se apuesta por elementos naturales, artesanales y de reciclaje, como corresponde hoy en día, como los candelabros hechos con botellas o las velas colocadas de forma aleatoria y de diferentes tamaños. Qué práctico y qué rápido y qué fácil y económico, unas botellas y unas velas, siempre vigente. Fíjense el engamado de colores, que si bien es rústico, siempre apunta a amalgamar de una manera bastante untuosa. Y si se llegan a otras texturas, al lujo. Acá no, porque las texturas son más bien rústicas, ¿no? Pero como está muy de moda, por supuesto, el estilo nórdico, el escandinavo, por supuesto, también lo tienen en la lista de reproducción de este canal. El estilo escandinavo apunta a maderas claras, a muebles de estilo, diríamos, moderno orgánico, a elementos simples, sencillos, a destacar mucho la impronta del grano, de la vista de la madera, del dibujo de la madera, y una sensación muy cozy, muy cálida, ¿no? Con mantas de peluche, con mantas abrigadas, con alfombras, diríamos, de pelo alto. Y fíjense qué agrestes son el decorado de las guirnaldas, no como habíamos visto recién con menaje o con cafetera, tetera, no, acá es más relacionado con la naturaleza. Bueno, y de la decoración navideña vintage, para lograr también dentro de lo vintage siempre se relaciona con desde los principios del siglo XX para atrás, es decir, a 1900, llegando a finales del siglo XVIII y tomando todas esas estilísticas, la victoriana, el Luis XV y demás, pero en una versión más desgastada. ¿Me entienden? Eso es el vintage, por supuesto, tienen el capítulo completo para entenderlo bien y también el del retro para distinguir ambos. Y de lo vintage acá estamos viendo las maderas desgastadas,
ese desgaste, diríamos, acogedor, no es igual al desgaste de los estilos industriales. Aunque aquí tenemos una puerta de estas de granero que podría estar también relacionado con depósito, lugar de guardado, industrial, si quieren. Y evocará esta magia navideña de antaño utilizar estas decoraciones puntuales vintage que van en colores suaves pasteles y motivos tradicionales para conseguir un aspecto cálido y auténtico, como por ejemplo esas guirnaldas que hasta parecen cookies, ¿no? O galletas navideñas. Y el árbol, un árbol, sí, los árboles son de gran tamaño, no son árboles chicos para el mundo, diríamos, anglosajón ni victoriano, de dónde sale la tendencia navideña más potente de la cual tenemos en mente siempre, de los cuentos, de las películas, en fin. Fíjense qué interesante los costales, las bolsas, con frases características, Merry Christmas, el Papá Noel, y adentro, por supuesto, que hay regalos, sí, regalos. También está la decoración navideña estilo nórdico. La decoración de un chalet de montaña con vistas espectaculares puede tener este tipo de decoraciones. Cálidas guirnaldas navideñas, tonos azulados acá que contrastan con matices cobrizos. Un pino cubierto de nieve de aspecto polar para una temporada de fiestas muy acogedora. Esa nieve puede ser artificial. Hay muchos árboles que ya vienen con con un tratamiento especial en las ramas, que esto es de muchas décadas ya, que parece nieve pegada, ¿no? Los adornos de madera, las estrellas de papel y las estrechas de peluche, que son una novedad actual, traerán una dosis de confort a a toda la casa. Sí, porque el peluche, las alfombras tipo flocata, las bálticas, son lo correcto para el estilo y la tendencia nórdica. Y de eso también vamos a encontrar en el nórdico. Fíjense que las estrellas del árbol son de peluche, pero también tenemos decoración navideña a lo natural, natural, en armonía con la naturaleza. En la magia del invierno, en el hemisferio norte, el estilo natural seguirá encantando a los amantes de la decoración auténtica. Se opta por materiales naturales para crear un ambiente cálido, acogedor y reconfortante, y las guirnaldas de plantas y los pinos darán un toque místico a la decoración. Sí, la Navidad es mística también, tiene todo un acervo de leyenda, de épocas muy antiguas, de época desde los druidas, ¿no? Donde eran festividades bastante complicadas y violentas, pero después terminamos en esta Navidad tan armoniosa, cálida y pacífica. Qué interesante los hongos, miren, hechos en cerámica y en cristal. En la decoración navideña natural se apuesta a que la naturaleza, a través de los colores, materiales o su imitación, entren a la decoración de interiores navideña. También está la decoración navideña tradicional, la que nunca pasa de moda, ¿no? Que es sofisticada y atemporal, el estilo elegante propio que se utiliza con la identidad propia, la decoración tradicional, se unen para lograr una Navidad absolutamente atemporal, que trasciende las modas. Los adornos y las elegantes velas aportarán un toque de lujo y refinamiento a esta tendencia que, por supuesto, es verde y roja. Y se lucen las guirnaldas, se lucen las esferas, los adornos de Navidad, esas pelotitas características que en todos los países se usan y que varían con las diferentes modas, pero hay algunas que son muy tradicionales. Pero también tenemos la decoración navideña moderna, un look que mezcla códigos retro y estilo escandinavo. Atención con el retro, que no es lo mismo que el vintage. Si el vintage les dije que era del siglo XIX los inicios, la Belle Époque para atrás, y no entrar demasiado al siglo XVIII, el retro es al revés, es del 20 hasta los 70, ¿no? Vuelvo a aclarar y en su momento lo hice en los videos correspondientes. En moda, en fotografía y en interiores, retro y vintage no siempre corresponden a las mismas definiciones, porque una foto vintage, por ejemplo, corresponde a una foto antigua, supónganse, y en la moda, el vintage en moda es la década del 60, es la minifalda de Mary Quant, y no corresponde a decoración que ahí sería el retro. Bueno, si les interesa,
en la lista de reproducción de estilísticas, ahí tienen el retro y el vintage y pueden dilucidarlo mejor. Entonces tenemos este look de código retro y estilo escandinavo, no vintage, retro, y los adornos navideños negros con su aire contemporáneo. Los adornos marrones y las cálidas luces blancas darán calidez a la estancia o a la habitación. Toques destacados son los detalles plateados que hacen que la decoración sea contemporánea. Miren el detalle, ¿no? Lo plateado, que antes no se utilizaba tanto, se utilizaba más el dorado. Bueno, muy retro la habitación con toques escandinavos y unas hermosas esferas y adornos. Y miren qué bonito esto. Lo de la izquierda es un papel tapiz mural que se vende inclusive en la red para descargar e imprimir, que tiene que ver con decorar un ámbito contemporáneo. Fíjense el sillón con tonalidades muy suaves y pasteles, diríamos, frías, y atrás evocando una Navidad victoriana, idílica, con un paisaje todo en celeste. Hermosísimo. Con una casa victoriana de esas que parecen casas de muñecas. Comento que las casas de muñecas tradicionales se basan en el estilo victoriano, ¿no? Y esto es actual, ¿no? Inclusive pueden conseguir este tipo de papel tapiz y armonizar un rincón. Esto sí, permanente, diríamos, ¿no? Si alguien quiere vivir una Navidad todo el año. Y del lado de la derecha, una decoración actual, ¿no? Más simple. La vida cotidiana, vieron, las mesas son más simples, pero no faltan las piñas escarchadas como de nieve, la cristalería, los cubiertos finos, pero qué bonitas las guirnaldas con estas esferas contemporáneas. ¿Qué tal si vemos los significados de los colores? Porque se suele colocar todos los colores o a gusto personal, pero vamos a ver las intenciones de cada color de las esferas o de las pelotitas que decoran el árbol de Navidad. Esferas rojas son para las peticiones. En cambio, las esferas blancas para agradecimiento. Las esferas azules de arrepentimiento. Miren qué interesante. Es ancestral esto, ¿no? Las esferas doradas de alabanza. Y el árbol, la forma triangular del árbol, representa la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahí tenemos un árbol más que colorido. Y la estrella, colocada generalmente en la punta del árbol, representa la fe que debe guiar la vida del cristiano, recordando a la estrella de Belén. Tienen estrellas contemporáneas, clásicas, victorianas, con lentejuelas, hechas de estructuras de alambre, con luces, lo que guste. Y la esfera, las esferas son las pelotitas que lleva el árbol, ¿no? Al parecer en un principio San Bonifacio, que ahí lo tienen en la imagen, adornó el árbol con manzanas. San Bonifacio se asocia también a Thor, el dios nórdico, representando con ellas las tentaciones. Sí, el rojo siempre es pecado, es tentación. Hoy día se acostumbra a colocar esferas o bolas que simbolizan los dones de Dios a los hombres: sabiduría, entendimiento, ciencia, consejo, piedad, fortaleza, temor a Dios. Cada esfera representa una oración. Del color de las mismas depende, ¿eh? El color de las mismas depende estas acepciones, ¿no? Que estamos viendo. Y los lazos, los moños, también, un atributo muy particular de navideño, ¿no? Siempre se ha pensado que los lazos representan la unión de las familias y personas queridas alrededor de dones que se desean dar y recibir. Sí, en este caso un gran moño rojo de terciopelo o de pana. Luces, sí, las lucecitas que antaño se hacían con velas. Hoy en día las tenemos de LED, si quieren. Antes venían eléctricas con burbujas, yo me acuerdo de mi infancia, preciosas. En un principio conocimos velas, representan la luz de Cristo y las oraciones que se realizan durante diríamos, el advenimiento. Recuerden que la Navidad es cristiana, obviamente, y de todos los credos cristianos. Cada uno tiene su particularidad. Fíjense qué bonito arreglo actual, donde podemos ver el uso de elementos que sí son plásticos, estos adornitos que se consiguen en cualquier bazar, pero si uno sabe armonizar bien con cintas de organza, con velones blancos,
queda muy bien introducir las luces si se pierde esa artificialidad eléctrica para lograr crear ese efecto de antaño de las velas, que se ponían velas en el árbol en serio, a riesgo de que se prendiera fuego. Campanas, también otro elemento característico. Representan la alegría del nacimiento del niño Jesús y la llegada de la Navidad. Los ángeles, sí, aquí les coloqué un ángel contemporáneo. Los ángeles, mensajeros entre el cielo y la tierra, son el símbolo de la bondad y la misericordia. Y tenemos para decorar para todos los gustos. Este podía ser para el nórdico. Flor de Navidad, sí, la flor de Navidad es originaria de las regiones tropicales de México. Tiene grandes brácteas rojas, especies de pétalos que rodean a las diminutas florcitas que ven en el medio, que recuerdan una estrella dada a conocer al resto del mundo durante la época colonial, en la cual se adornaban las iglesias con ellas durante las fiestas navideñas. Es un elemento característico. Y las manzanas rojas simbolizan la abundancia. El rojo es muy potente en Navidad. Aquí esta manzana está decorada con una estrella, así que las manzanas también son un símbolo navideño y los bastones navideños. Recuerdan una época donde los símbolos que representaban la fe cristiana estaban prohibidos. La vara del pastor Jesús era un bastón que invertido mostraba la primera letra de su nombre. De esa forma se demostraba la fe. Hoy en día la encontramos no solo en dulces, en golosinas, sino también en perchitas para colocar ven, los regalos. Y las piñas, sí, estamos hablando del pino, representan la inmortalidad y son un signo de esperanza en el futuro. Les comento que las piñas siempre representaban la inmortalidad desde la época de antaño, la época romana, etrusca, en el Renacimiento, es decir, siempre, ¿por qué? Porque el pino es un árbol perenne, no pierde las hojas en época invernal, siempre es verde, entonces se lo considera inmortal, aunque el árbol no lo sea. El alce también acá, decoraciones modernas, vieron hasta con elementos conceptuales. El alce está recortado en una madera roja o tal vez puede ser una goma eva, de manera conceptual, evocando la forma del alce. Aquí vemos la piña colgando del pino como elemento decorativo en reemplazo de una esfera. Pero recuerden que las esferas tienen su significado a través de los colores. Y lo ideal es que el árbol de Navidad esté decorado con los 7 colores del arco iris, con dorado, plateado y colores brillantes. Recordemos que todo el brillo es sinónimo de luz, de esa luz que evocamos lo cristiano, ¿no? Y si bien hemos visto otras estéticas que más contemporáneas que prefieren el plateado o moderar los colores, lo correcto sería que tuviéramos a la usanza victoriana un árbol muy, muy colorido. Pero nos vamos a quedar con esta imagen final porque vivimos en el siglo XXI y posiblemente, si bien se conserva el uso de ese árbol grande de gusto victoriano, este sería un estilo nórdico actual con todas las reglas y también parte del hygge, otro estilo que se da en el mundo nórdico, también lo tienen para ver en el canal, y con esas mantas tejidas tan de moda actualmente. Y fíjense los velones blancos, lo minimalista, sacando el adorno navideño que carga un poco más el ambiente, las paredes blancas, la alfombra muy de pelo muy alto, tipo flocata. Y también la nórdica, puede ser la báltica, que es un poquito más baja. Una tiene 4 centímetros, la otra tiene 6 centímetros. Y el árbol discretamente en colores porque es el estilo nórdico, ¿no? Más que nada, más plateado con el destaque de las esferas doradas. Bueno, ¿qué les parece? ¿Con cuál se quedan? El tema es que siempre el árbol y las esferas son protagonistas, los moños, los lazos, las guirnaldas, pero podemos hacerlo más conceptual, más ascético, depende de los gustos, pero el árbol siempre está presente si podemos tenerlo, por supuesto. Muchas gracias, felices fiestas y espero que les haya sido de su agrado este video sobre estilos navideños. Muchas gracias.